Y por supuesto la cultura también es tema dentro del fútbol americano, y aprovechando la visita del NFL se han montado ya exposiciones tanto en la Secretaría de Turismo como también en Paseo de la Reforma, el famoso Balloon Parade. La Ciudad de México ya se viste de fútbol americano para recibir el partido oficial de la NFL que se realizará el lunes 21 de noviembre en el Estadio Azteca, con 2 exposiciones, una en la Secretaría de Turismo en Polanco y la otra sobre Paseo de la Reforma. Estamos muy contentos de poder aprovechar esta oportunidad y esta coyuntura para extender el alcance del deporte hacia el mundo del arte. Esta gran respuesta de 32 jóvenes artistas mexicanos que nos apoyaron con la realización de estos cascos. En la avenida Presidente Mazarik 172, en la planta baja de la Secretaría de Turismo, los aficionados podrán observar una exposición con playeras, cascos y fotos autografiadas por jugadores, exjugadores y porristas de la NFL, además de una exposición de 32 balones que reflejan diseños de diferentes artistas mexicanos. En esta ocasión estamos plasmando un motivo de cada estado de la República y lo estamos plasmando en balones de americano. Mientras que en Paseo de la Reforma, a la altura del Museo de Antropología e Historia, lucirá una exposición con 32 cascos de fútbol americano y 5 balones gigantes, intervenidos por artistas urbanos, grafiteros, ilustradores y artistas emergentes. A cada artista se le entregó el balón o casco y se le asignó un equipo de la NFL al que debía interpretar, con la única condición de que representará la paleta de colores de la escuadra. Con imágenes de Liber Rodríguez y Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias.